5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Comenzamos y saludamos en línea telefónica, iniciando el programa, al economista, director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestro invitado. Iniciaría a propósito de estos nuevos datos o proyecciones que da a conocer hoy el Fondo Monetario Internacional, que, como decíamos, distan muchísimo de lo que decía ayer el ministro o el viceministro para el área económica, Tarek El Aissami. ¿Qué puede comentarnos? Mira, yo creo, María Alejandra, dos cosas, ¿no? Esta es la crisis más profunda, más fuerte que ha vivido un país en el hemisferio occidente sin una guerra civil, sin una distracción producto de alguna hecatombe natural. Nosotros lo que tenemos es un gobierno que viene de una manera demasiado irresponsable, dando la espalda a una crisis y haciendo, digamos, o destruyendo una gran cantidad de valor y de productos que antes era inimaginable que algo así pudiera ocurrir. Entonces, lo primero es, más allá de las cifras de una posible inflación de 10 millones%, como puso el Fondo Monetario Internacional, más allá de que la caída del producto acumulada posiblemente en los últimos 6 años, incluyendo el año que viene, o sea, 2013, 2019, pueda acercarse a casi un 70%, más allá de la muy fuerte caída de producción petrolera, en donde hoy producimos menos de la mitad del petróleo que producíamos en el 2014, lo que encontramos es esta inmensa crisis que ha provocado un éxodo de venezolanos muy fuerte, venezolanos buscando oportunidades en el exterior, venezolanos de alguna manera provocando una crisis migratoria, porque no todo el que se va o el que se ha ido está bien preparado y puede afrontar las necesidades que va a tener en el futuro, como hemos visto en medios de comunicación y como se ha podido constatar en las diferentes vías de América Latina. Lo que encontramos al final son venezolanos caminando en busca de un mejor destino que definitivamente Venezuela se lo negó. Entonces yo creo que eso es algo ya que se conoce, que los economistas del mundo, que los pensadores del mundo les preocupa la inmensa crisis que está viviendo Venezuela, a pesar, por supuesto, que el discurso del gobierno intenta indicar otra cosa. Ahora, ¿en qué contexto el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, puede hablar de recuperación? Evidentemente lo decimos con ironía, tomando en cuenta las proyecciones de organismos como el Fondo Monetario, incluso la CEPAL, y qué alcance puede tener este tipo de medidas que ya se han puesto en práctica y que han arrojado los resultados que ya conocemos, como esto de las subastas de divisas ahora en euros. ¿Qué puede comentarnos? Mira, dos cosas, María Alejandra, ¿no? La primera, hoy cumplimos 2 meses de los primeros anuncios de incremento salarial a 1.800 bolívares que se dieron el 17 de agosto, hoy 17 de octubre, estamos 2 meses después. Me acuerdo que hubo mucho rebolicio, una revolución en la opinión pública, porque parecía que era un salario mínimo excesivo, que las empresas no iban a poder pagarlo. Bueno, esta mañana me desayuné con 2 amigos una arepera y 3 arepas y 2 jugos, terminaron costando 1.260 bolívares en un desayuno normal, pues, ¿no? Por supuesto que hoy 1.800 bolívares la mayoría de las empresas lo pueden pagar, y es producto de esta inflación y de que el gobierno al final no ha tomado ningún tipo de medida seria para poder confrontar, para poder abatir el problema hiperinflacionario. El gobierno lo que sí ha venido es haciendo una serie de anuncios que no cumple. Ya según Maduro, el 17 de septiembre se había logrado parar el déficit fiscal, se había logrado llevar a cero la emisión monetaria, con lo cual reconocen que hicieron emisión monetaria, reconocen que ellos fueron la causa de la hiperinflación, pero mienten al decir que ya pararon la emisión monetaria, porque de las pocas cifras que sigue publicando el Banco Central es la base monetaria, la liquidez, la cantidad de monedas y billetes que están en circulación en la economía, y el último mes, al 10 de octubre, encontramos que la misma ha crecido casi un 90%, un 100%. Entonces, al final ese es un indicador muy claro que ha seguido la emisión monetaria
y que no es cierto lo que comentó Nicolás Maduro de que se había detenido y que ya no se estaban financiando en la parte monetaria. Entonces, aquí lo que hemos terminado, a mí me impresiona mucho, no entiendo las razones de por qué el gobierno ha tomado un discurso casi neoliberal, hablando de déficit cero, de no emisión monetaria, de subir el precio de la gasolina a precios internacionales, cuando eso no va a suceder. O sea, yo estoy absolutamente seguro que el gobierno no va a poder subir los precios de la gasolina a precios internacionales, entre otras cosas porque el poder de compra de los salarios ni siquiera se acerca, a los salarios internacionales, y por consiguiente sería demasiado disruptivo, sería no aconsejable para la economía. Entonces, aquí, ¿por qué el gobierno se empeña en no decir la verdad a los venezolanos, en no encarar la visión, el cambio que necesita el país? A mí María Alejandra, me llama muchísimo la atención. Lo segundo, y esto sí lo digo con tristeza, la respuesta ayer de la ISAIMI, o el anuncio que hace nuevo ayer el ISAIMI, es que van a venir 2.000 millones de euros, no de dólares. Estaríamos hablando alrededor de unos 2.300 millones de dólares que van a venderle al sector privado, y creo que si es verdad y que si lo hacen, va a haber algún alivio en el sector privado, va a haber alguna compra de materia prima que les va a permitir producir, pero lo vuelven a hacer a través del mismo sistema fracasado de Cadivi, DICOM, SIDME, SAIME, o sea, que le han venido cambiando, disculpen, no SAIME, pero de Cadivi, DICOM, SIDME y de lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos, donde el gobierno se empeña en vender dólares muy por debajo de su precio, con muy fuertes restricciones a la demanda, y donde ellos deciden quién recibe esos dólares baratos y quiénes no. Eso ya lo probamos desde el 2003, esa es una de las principales causas que hayamos tenido la mayor bonanza petrolera desperdiciada, y es una de las principales fuentes de la crisis económica de hoy, y por eso me da mucha tristeza que la respuesta del gobierno ante la crisis sea más de lo mismo. Pero es que además en Estados Unidos, concretamente en Miami, está en curso una investigación por lavado de dinero proveniente de PDVSA, justamente utilizando el esquema del control cambiario y los beneficios que para unos pocos esto ha significado. En ese caso concreto se habla de 1.200 millones de dólares. Si me permite, Alejandro Irizarry, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Ayer, trasladábamos a los oyentes la siguiente inquietud: ¿de dónde van a salir los recursos para alimentar este sistema de subasta si la producción petrolera continúa cayendo, como lo ha informado recientemente la OPEP? Yo le dejo la inquietud. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, a la luz de estos datos, proyecciones del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL. Y, bueno, cruzando esta información con el discurso oficial, le dejaba una inquietud a nuestro invitado Alejandro Guisanti, economista, director de Ecoanalítica, sobre de dónde van a salir los recursos para alimentar este sistema de subastas que se presta para unas transacciones que a la larga benefician a unos pocos, pero para nada al erario público. ¿Qué puede comentarnos? Sí, para nada al final a la solución del país, ¿no? Mira, nosotros recibimos esa noticia con mucho escepticismo, entre otras cosas, porque en estos últimos 60 días, como te comenté anteriormente, se han venido anunciando muchas cosas que al final no suceden, o incluso al final se producen anuncios que cambian el rumbo de anuncios anteriores. El caso más claro, por supuesto, el incremento del precio de la gasolina, pero digamos que se han producido otros anuncios falsos, medias verdades o incluso no verdades, completamente que preocupan de sobremanera, y al final uno no sabe si esto se va a transformar, si el anuncio de la venta de 2.000 millones de euros al sector privado se va a transformar en realidad o no. Eso es lo primero. Y lo segundo que nos causa escepticismo es que efectivamente, con la muy fuerte caída de la producción petrolera ha caído en 700.000 barriles el último año y en casi 1.650.000 barriles en los últimos 4 años, con lo cual parece inverosímil que el gobierno tenga la liquidez en divisa para poder incrementar o para podérselas vender al sector privado. Al precio de hoy, al precio que se está cotizando hoy, la cesta venezolana, esa caída de 700.000 barriles por día representan ingresos perdidos de casi 17.000 millones de dólares para los próximos 12 meses. Es decir, una cifra que más que es multiplicada por 8 la oferta de la que ha hecho el gobierno. Entonces, por eso estamos muy escépticos de esa información. Creo que esa es una información que la vamos a recibir muy rápido. La semana que viene vamos a empezar a ver ofertas de DICOM y vamos a ver si hay un incremento sustancial en los montos transados de DICOM para ver realmente si el gobierno tiene la intención de vender estos 2.000 millones de euros en las próximas semanas, o por lo menos antes de las fiestas decembrinas, para amortiguar un poco, a pesar de que es de manera muy ineficiente y que es de la misma manera como se ha hecho en el pasado, justo es decir también que amortigua un poco la necesidad de divisas del sector privado, para producir y para poderse mantener a flote. Claro, lo cierto es que ahora mismo en el mercado paralelo, la divisa se cotiza 3 veces, incluso casi 4 veces por encima de la tasa oficial, ¿correcto? Efectivamente, y tienes oportunidades de arbitraje muy grandes, lo que tú bien decías.
todos los procesos de control de cambio en Venezuela, Cadivi, OTAC, lo que se dieron en la cuarta y lo que se están dando ahora en la quinta, ha sido la fuente de inmensas corrupciones, de pagos de coimas, de sobreprecio, de sobrefacturación de importaciones. Y en esto quiero decir que en muchos casos el mismo sector privado o algunas personas, no se puede generalizar del sector privado, han caído en esas malas prácticas. De los controles de cambio lo que ha traído es mayor pobreza, un derroche de divisas que es un sinsentido y que al final se traducen en mayor carestía, en mayor pobreza para la población. Eso creo que en Venezuela deberíamos aprenderlo, no podemos volver, tenemos que eliminar, tenemos que salir de este control de cambio lo antes posible y por favor, ojalá que más nunca apliquemos una medida como esta. Ahora, dos inquietudes que traslado a Alejandro Grisanti. Una tiene que ver con esta preocupación que expresaba el vicepresidente del área económica sobre la congelación de cuentas del extranjero, donde el gobierno deposita dinero. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. ¿Qué incentivo puede existir bajo esas condiciones de meter algún dólar o invertir en Venezuela? Eso en primer lugar. Y nos parece haber escuchado un miembro del equipo de Ecoanalítica advirtiendo lo que va a pasar el año que viene si las cosas siguen como van. El gobierno incluso podría caer en default con uno de sus principales aliados comerciales, que es China. Nos corregirá si nos equivocamos, pero en todo caso nos interesa mucho conocer lo que puede pasar, sobre todo a la luz de estas proyecciones que hemos conocido el día de hoy. Lo escuchamos. Sí, mira, María Alejandra, una de las cosas que se ha mantenido ya como una tendencia es una caída de alrededor de 40.000 barriles diarios de producción por mes. Es decir, cada mes que viene pasando, Venezuela viene perdiendo 40.000 barriles diarios de producción. Si esa tendencia continúa, nosotros vamos a empezar a tener prácticamente, no vamos a tener ingresos suficientes para las importaciones básicas de alimentos y medicina. La crisis que podría venir es mucho más profunda y por consiguiente pensamos que en esa restricción en los ingresos de divisa, en esa restricción muy fuerte de lo que realmente podría terminar recibiendo el país en el 2019, bueno, una solución que va a encontrar el gobierno o un nuevo deudor que va a encontrar el gobierno para no pagarle posiblemente sea China. La visita que hizo recientemente el gobierno a China fue muy deficiente. Ellos aspiraban a que se diera un nuevo periodo de gracia que en los próximos 2 años le ahorraría un poco menos de 10.000 millones de dólares. Eso no se dio. El gobierno chino lo único que ofreció fueron unos 5.000 millones de dólares con muy fuertes restricciones en su uso, que no se pueden utilizar para cualquier cosa, sino en el sector petrolero y para proveedores chinos. Y fíjense lo que estoy diciendo, Venezuela en los próximos 2 años tiene que pagar casi 10.000 millones de dólares a China, y China le va a prestar a Venezuela tan solo 5.000 millones con una serie de restricciones de ese dinero que no se van a poder usar ni siquiera para el repago de lo que le debemos en la parte de China. Entonces vemos una situación muy delicada y una probabilidad cada vez más alta de que Venezuela termine en default con China. ¿Y qué pasaría con el resto de los acreedores? Mira, lo mismo que está pasando actualmente. Hoy Venezuela solo le ha pagado a los acreedores del PDVSA 2020, el resto de los acreedores prácticamente está en default. Conoco ha intentado parar la mayor parte de los embargos que tiene en las islas caribeñas en la medida que Venezuela le vaya pagando. Cristalex de alguna manera ha logrado demostrar el alter ego entre PDVSA y el gobierno, es decir, que el gobierno y PDVSA son prácticamente la misma cosa, con lo cual va a intentar ir también contra activos de PDVSA en el exterior. Es una situación, María Alejandra, realmente complicada, el tema de los endeudamientos y de flujo de caja en dólares a futuro, que de nuevo, o sea, al final el gobierno, ante la caída del ingreso y todos los crecimientos de demandas, de embargo, etcétera, que está teniendo alrededor del mundo, nosotros vemos muy poco probable de que Citgo se mantenga como propiedad venezolana en un futuro cercano, pues, ¿no?
Entiendo que Ecoanalítica tiene un foro convocado para el día jueves, donde, bueno, va a responder a la pregunta de si continuar invirtiendo o no en Venezuela, ¿correcto? Bueno, es apostar por Venezuela, es aún posible, nos hacemos la pregunta, ¿no? El apostar es quizás no necesariamente con nuevas inversiones, pero sí manteniendo operaciones en el país. Efectivamente, estamos sacando para el 6 de noviembre en la Quinta de la Esmeralda nuestro foro de perspectiva, nuestro foro un poco de ver cómo va a cerrar este año y qué va a pasar en el 2019. Y aquí lo más importante que siempre intentamos hacer, María Alejandra, es darle la mejor información posible a los empresarios. Todavía existe sector privado en Venezuela, los intentamos asesorar, darle la mayor información posible, estructurarle la información para que las empresas privadas, cada uno pueda tomar las mejores decisiones que puedan tener. Aquí el objetivo tiene que ser fijarnos una meta de poder sobrevivir, esta coyuntura y esta crisis económica tan fuerte que hemos tenido en Venezuela, y lo fundamental al final es darle esas herramientas para sobrevivir, para llegar bien parados cuando se produzca un cambio en Venezuela y por supuesto entonces poder tener y esperar mejores periodos de crecimiento una vez que se produzca este cambio. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Economista, director de Ecoanalítica, corregimos, no es mañana, sino el 6. Sí, el 6 de noviembre, María Alejandra, y la información la pueden tener en nuestra página web www.ecoanalítica.com. Bueno, con esta información nosotros hacemos una pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750.